Bueno, comenzamos ya esta entrevista, es la hora de la entrevista, que la disfruto enorme, y hoy en Puro Teatro por Paloma Galán tenemos a un gran, uno de los grandes pianistas que anda por aquí cerquita hoy. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Pues bueno, bien, aquí disfrutando el fresquito también, además de la Bien, música. qué semanita llevamos más buena. Espero que se repita durante el verano un poquito, ¿no? Porque la semana anterior fue ya criminal, pero bueno, hoy no, esta semana nos está dejando disfrutar. Tenemos un gran invitado hoy. Preséntamelo. Sí, hoy tenemos al maestro Tomás Cogato, pianista, afincado aquí en Sevilla, que desarrolla su labor como docente. Además, él es doctor por la Universidad de Sevilla, que hizo la tesis sobre didáctica, además, de la música, ¿no? Bueno, pues Y luego también, bueno, ha actuado en muchos sitios del mundo, pero vamos, aquí ha actuado con la Sinfónica, con Brahms, y yo lo he visto también con un concierto de Mozart. Y bueno, voy a empezar a preguntar porque espérate, el porque currículum lo tenéis en internet, pero lo espe- importante es... espérate porque aquí recibimos a todo el mundo con un aplauso. Así que aplausito tanto para ti como para Tomás. ¿Qué tal, Tomaso? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Un placer para el vuelo del pingüino Gracias por la presentación muy generosa. tenerte por aquí. Eso, un lujazo tenerte en este programa, Un caso para mí estar con vosotros. en Radio Guadalquivir, en la 107.5 de frecuencia modulada, y acompañado de Paloma Galán, que es una pieza muy importante de este programa. Bueno, Paloma, ala, te lo dejo en tus Bueno, manos. comentamos, bueno, actúa el 29 de junio en los Reales Alcázares, Noche en los Jardines de Alcázar, a las 10 de la noche. El recinto se cierra a las 10 menos 20, o sea que lo digo para la gente, para los tardones, que pongan adelante media hora el reloj. Y el programa es muy interesante, es porque se cumplen dos aniversarios, el bicentenario del nacimiento de César Prat y el 150 aniversario del nacimiento de Alexander Scriabin. Bueno, ¿por qué ha elegido este programa para...? Bueno, yo he elegido este programa porque realmente hoy en la programación, la forma de... Hay que hacer programas interesantes que digan una historia, ¿no? Que sigan ciertas líneas. Y la línea de lo aniversario puede ser una, ¿eh? Entonces vamos en internet, miramos qué aniversario cae en este año, ¿no? Y caían esos tres compositores que son muy interesantes porque son tres compositores que no son de lo más conocido, pero son muy importantes, han influenciado mucho la historia de la música y todos merecen ser descubiertos, sobre todo algunas obras de César Franck y de Felipe Pedrell. Entonces tenemos los 200 años del fallecimiento, no, 200 años del nacimiento de César Franck, 150 años del nacimiento de Scriabin y luego el fallecimiento de Pedrell caben es el centenario. Son tres compositores que tienen como algo del lenguaje que ellos usan, porque usan un lenguaje muy cromático los tres son muy influenciados por Wagner. Bien, ¿Eh? El Wagner, qué cromático, yo gran. tengo un piano aquí al lado, es esto, ¿no? Es un poco... ¿no? Esa forma de tocar cromatismo, ¿no? Todas las notas, ¿no? Eso es diatónico. La escala normal y cromático es cuando Sí, cuando metemos sigues más colores en el... una nota detrás de otra. Sí, Sí, exactamente. además a Pedrell parece que le llamaron el Wagner español. Sí, no, bueno, Pedrell ha sido el primer músico español que estudió fuera en el siglo XIX. Entonces, claro, conoció bien la cultura francesa y alemana y vio el desarrollo que había ahí.
conoció la ópera italiana, que también estaba en Francia y Alemania, y conoció la ópera alemana. También Wagner, por supuesto, y claro, lo que pensó Pedrell, y lo dice claramente en su escrito, es aquí en España nos falta algo. Y entonces empezó a apostar para un desarrollo de la música española y sobre todo de la ópera española. O sea, pasar un poco de lo que era el estilo popular, costumbrista, el género chico de la zarzuela, a una verdadera ópera con cierta profundidad, tomando Wagner como ejemplo, pero él lo que él soñaba era una ópera wagneriana, pero con una base de melodía popular española. Entonces fue también etnomusicólogo, bajo otro nombre, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Peláez. Iba transcribiendo melodías españolas populares y melodía flamenca de la época. Por ejemplo, hay varias melodías transcritas por él que cantaba un cantador flamenco legendario que fue Silverio Franconetti. Curiosamente tiene un apellido italiano porque el padre era de Roma, pero su madre era española y él se crió aquí. Fue un cantador flamenco de referencia, el cantador Silverio. Entonces hay toda esta petenera transcrita por Pedrell del cantador Silverio, ¿no? Pues entonces por una parte tenía Wagner, por otra el flamenco. Y odiaba la ópera italiana. Sí, o sea, era el wagneriano todo Sí, profundo, porque ¿no? dicen que habían exagerado un poco, ¿no? En embellecer el canto, en centrarse demasiado en el canto y en todos los gorgoritos rossinianos y cosas así. Pero bueno, no sé. Bueno, para Creo que gustos los colores. sí, no, pero bueno, era una persona que había estudiado fuera, primero, y influyó mucho, porque además fue el profesor de Isaac Albéniz, fue profesor de Falla y de Granados también, entonces tres de los más importantes de los músicos Sí. clásicos que Y más han además, tocado. sí, y además los tres integran también el flamenco en su sinfonía, en su obra. Y no, sí, claro, Albéniz se inspira al flamenco en su Iberia y Albéniz es el compositor absolutamente que le dices a varios compositores españoles, entre los cuales Falla y Turina, le dice, vosotros tenéis que escribir claramente música popular española, algo siempre inspirado en la música popular de España, porque lo que quería escribir Falla y Turina era algo a lo mejor más francés o más alemán, ¿no? Querían Sí. medirse más en el gusto, ¿no? Del centro de Europa, pero dicen, no, vosotros sois español y tenéis que hablar español también en música. Sois españoles y eso. Y creo que fue un consejo acertado porque, claro, a lo mejor se hubiesen quedado desconocidos, a lo mejor hubiesen escrito cosas muy bonitas, pero se hubiesen quedado desconocidos. Por ejemplo, hay en el caso de un músico catalán, Juan Manén, que ha escrito cosas que parecen Richard Strauss, y claro, hoy Sí, nadie lo conoce. ha perdido, Y se hubiera perdido pena, la originalidad, ¿no? claro, claro. Sí. Ujú. Luego también, bueno, como maestro, eres experto en didáctica y todo el mundo puede aprender a tocar piano. Perdona, no he entendido Eres experto en didáctica Sí, y sí. todo el mundo puede aprender a tocar piano. Otra cosa es Eh, llegar. sí, yo creo, sí. No, mira, yo lo único que no veo, o tiene algún problema físico, con lo cual la mano, no sé, no tienes dedo de la mano, entonces, pero bueno, aún así hemos visto casos. Lo único problema que veo en no poder aprender música es ser arrítmico. O sea, si no tienes ritmo, Claro. no puedes, ¿vale? Si eres desafinado, te afinas. Oye, Eh, yo recuerdo mis inicios en la música, que éramos niños y nos juntamos cinco amigos y intentamos hacer un grupo. No Ujú. teníamos ni siquiera ni instrumentos, es decir, lo que teníamos eran más que nada cosas que hacían ruido. Sí, Y el primer batería que tuvimos no llegó ni a tocar la batería, porque es que no había manera de que ese hombre sí, siguiera un ritmo. Sí, 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 es sí, que claro. le pegaba... Son muy pocos lo que son muy pocos. Yo he Sí, sí. conocido dos o tres en mi vida. Y es una cosa, pero sí que hay personas que son arítmicas y sí, yo me acuerdo un chico que tocaba el cello, que yo era pequeño, ¿no? Que había esta fiesta, ¿no? De Schumann, ¿no?
el Traumerei. Y él lo tocaba. O sea, no podía esperar una nota más y una menos, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces digo, Yo el ritmo lo llevo fatal, eso lo reconozco, así que yo creo que no. que me va a aprender, no sé. Bueno, Ya lo comprobaremos en persona. ¿a ti te gusta bailar? A mí sí, a mí me gusta bailar ¿Y sevillana. se te da bien? Bueno, sigo los pasos, Bueno, sigo los si te gusta pasos. Pero bailar sabes, seguir tiene ritmo. y te coges al baile, tienes ritmo en el cuerpo. Sigo los pasos, pues. Otra cosa interesante que estuviste trabajando con Barenboim, ¿cómo fue la experiencia? No, yo no, realmente no. Barenboim lo vi trabajar. Yo no, ojalá hubiese trabajado yo directamente con él. Trabajé en la Fundación Barenboim. Sí, Ah, en sí, la eso lo fundación. hice mucho y sigo colaborando. Me llaman y fui profesor de piano en una época en que venían la primera parte de la Staatskapelle de Berlín, de la orquesta de Berlín, venían a dar clase, entonces yo era asistente del profesor de piano, que era un auténtico genio, se llamaba Alexander Wittling, un ruso, y es uno de esos pianistas, correpetidores, director de orquestas, y nada, yo le escuchaba, cuando él no podía venir, escuchaba un poco los alumnos de acompañamiento, y fue una experiencia muy bonita, y también, sí, muy interesante. De A mí, ahí, por ejemplo, salió la actual pianista de Villa Marta, se llama José Miguel Román, que está ahora acompañando el diálogo de las Carmelitas de Wow, Poulenc, y es un sí. pianista correpetidor que llegó a trabajar con Plácido Domingo y empezamos a trabajar ahí, me acuerdo. Le Sí, di la también, base técnica, ¿no? Sí. también ha sido discípulo de Joaquín Achúcar, Sí, ¿verdad? eso, sí, con él trabajé mucho. Sí, 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 sí. Sí, Con él bueno, estudié 4 años y le tengo un cariño increíble y todavía me sigue inspirando porque acabé de estudiar con él hace más de 10 años y sigo aprendiendo, ¿no? Sigo recordando, mira, ¿cuándo me decía eso? Ahora entiendo lo que dice, ¿no? ¿Sabes? Vas sí, sí, procesando. yo te sí, quería sí. hacer una pregunta personal. Sí, Eh, cuando eras pequeño, es decir, cuando todavía no te habías rozado con la música, supongo que bueno, sí, tu educación musical empezaría muy temprana, sí, pero con 8 años, sí. Sí. qué es lo que te da el giro, ¿no? Es decir, de jugar la pelota con los amigos a verte de momento, pom, pom, pegándole porrazo a un piano todos los Sí, días. no, no sé, hay varias cosas que pasaron. Yo creo que lo primero es que, no sé, yo nací el 1 de enero, ¿no? Entonces era Ah, el más mayor, ¿no? ujú, Entonces creo que tuve un desarrollo tal que con 5 o 6 años, con 5 o 6 años ya sabía leer, bien, pero la cosa rara es que nadie me enseñó. Yo aprendí a leer solo. O sea, joder, aprendí en unas palabras pequeñas y luego le cogí el punto y empecé a leer después de un tiempo leía. Entonces entré en la primaria que ya sabía leer con fluidez, ujú, ¿no? Y entonces ya empecé a leer libros. Yo creo que también, yo que sé, a lo mejor era hijo único, no salía mucho, sí. porque un poco mis padres no se fiaban en que saliera, ¿no? Hay mucho peligro fuera, ¿no? Entonces leía mucho y de ahí creo que empecé a coger como sí, una forma de ser más intelectual, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y de ahí también tenía una vecina que tenía un piano de cola. Entonces, cuando yo iba ahí, siempre me metía a tocar el piano. Naturalmente tocaba así, o tocaba, Sí. o intentaba cosas, pero tocaba cosas cacofónicas. Pero el Ujú. tema es que me tiraba también una hora. Lo que se llama barullo, ¿no? Sí, hacía el barullo, sí, pero me tiraba una hora. Hasta que mi padre pensó, bueno, pues ponémoslos a clase de piano. También en los años 80, era una época muy mala, ¿no? La Ujú. juventud se drogaba mucho y cosas así. Sí, Entonces, las drogas que estaban también de moda así, en así aquella no época. va, no va, no va a meterse en eso, ¿no? Había muchas razones Sí. y luego le cogí gusto. Me costó al principio, ¿eh? Me acuerdo que me Ujú. costó. Yo creo que tu padre Sí, empezó a escuchar el barullo
y dijo, esto no hay quien la aguante. Sí, Vamos a sí, ver si claro, claro, empieza, vamos a ver si también. empieza a hacer Sí, melodía y sí, armonía sí, sí, y por lo menos podemos vivir tranquilo. sí, sí, sí. Y Pero luego bueno, escuchaba mucha música clásica, ujú, valses de Strauss y también Chopin tocado por Rubinstein, tenía un par de cassettes y lo reventaba. sí. Es Me decir, que pasaba el estaba tiempo. totalmente influenciado, ¿no? Por la música de Ah, y luego de tengo que tu... decir, ¿no? Que claro, que antes del barullo del piano, que con 6 años o 7 empecé con guitarra, yo. Ah, Pero era guitarra rítmica de acordes. bien. Es decir, ¿Eh? ya dispuesto Tenía facilidad, como sí. para tocar un grupito, ¿no? Es decir, así en plan Sí, 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 sí. acompañamiento, Y ¿no? todavía me acuerdo algún giro de acordes de entonces. Bien, bien, bien. ¿Qué estilo te gustaba entonces? Antes de pasar piano, cuando cogías la guitarra, No, ¿qué? bueno, el profesor me enseñaba guitarra rítmica, entonces cantaba canción italiana fácil de re mayor, la mayor, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Cosa primero, quinto, primero, ¿no? Esto, ¿eh? Mm. Y luego pasaba el giro, así, ¿no? El Ese es típico. el badabadum, badum. Exactamente, exactamente. Eso lo hace tú con el bajo. Claro. Pero bueno, eso fue mi principio con la música y luego mi padre dice, tiene que hacer algo serio y me puse a piano, ¿eh? Pero me costó dejar la guitarra porque me Te gustaba. Sí, gustaba mucho, pero ¿no? no Sí, tenías ambiente de música tú, ¿no? ¿O sí? qué ambiente. No, Vamos, tus padres... no, no, nadie tocaba, no, no. Nadie tocaba en mi familia. Además, los dos, mi padre tendiente a desafinar y mi madre cantaba poquito. Pero bueno, Ujú. pero le gustaba. Sí, A sí. veces tocaba, eso sí, sí, sí. ¿Qué opinas de los concursos de prodigio? Porque he visto que has sido jurado de algunos internacionales, Y pero de también, los y también concursos... he organizado y quiero volver a organizar el concurso Ciudad de Sevilla de piano. Ah, Y llevamos también. 9 ediciones con Fundación Avanza. No, ¿qué opino de los concursos? Depende qué concurso, ¿no? Pero son oportunidades para los pianistas, en cualquier caso. Sí, Hay sí. el Y los de concurso, la por ejemplo. tele, No, de la No me haga hablar, ¿no? porque yo los veo como los de la tele se sabe quién va a ganar, más o no, menos. no lo sé. Presente a quien Bueno, presente. pueden servir para abrir un poco ese mundo de la música clásica, a lo mejor a gente que no sabe, eh, porque la tele va a un público más grande, ¿no? Pueden ser una oportunidad también de algún pequeño músico en darse a conocer o tener su momento, ¿no? de motivación. ¿No? Puede ser. Luego, claro, la vida musical, o sea, ganarse la vida es una carrera de fondo, realmente. Eso lo dice Azúcar. Es una carrera, tú luchas toda la vida para ganarte la vida con la música, que tiene muchos momentos, ¿no? No puede Sí, ser ha eso. llegado a mandar alumnos, ¿no? A concursos, ¿no? A alumnos tuyos a concursos de televisión, ¿no? ¿Han ido? Me lo preguntaron, pero no llegué a eso, porque los alumnos que podían hacerlo no querían participar, porque tiene que tener esas ganas, ¿no? Bueno, Sí, tenía claro. una alumna sí que quería salir mucho en eso, que le gustaba mucho. Y de hecho participó. Oye, ya que En estamos ese momento de hablando, la pandemia, en que se conectaban de casa y tocaban, como Sí, nosotros ahora. sí, sí. oye, ya que estamos hablando de concursos, cuando eres jurado, cada Sí, persona tiene su abanico, ¿no? De exigencias, ¿no? sí. ¿Qué es lo que para ti dentro de ese abanico marca mucho el que tú valores a uno o a otro? ¿Qué parte, ¿no? De lo que artísticamente, ¿no? Valoras tú, Sí. es lo que a ti te llama más la atención cuando Bueno, encuentras a se alguien. empieza, se empieza desde, hablando de algo poco artístico, ¿Sí? pero importante, se empieza desde la solidez. O sea, del tema de que un pianista toque una pieza de forma sólida, sin caídas, sin que se quede en blanco y cosas así, ¿no? Sí, Sin fallar muchas notas. Eso es la parte más fea, ver la solidez. Entonces, empezando desde la solidez, yo creo que la diferencia, y es una cosa que para mí es muy importante, para otros menos, es el sonido. sacarle el Porque sonido al piano, ¿no? exactamente, sacarle,
sonido de calidad al piano, no cantidad, de calidad. De calidad, sí, de calidad. Y eso es algo que creo que está un poco infravalorado hoy en día para varias razones, pero el piano es, mira, si yo toco una tecla, ¿no? con un palo, el piano suena y no suena mal. Sí. Vale, o sea que no hay problema, pero se puede hacer una gran diferencia. Yo trato un poco también con mis alumnos el sonido del piano, un poco como los cantantes líricos. Si no tiene un buen sonido proyectado de la melodía, y sobre todo bueno en el sentido que hay que saber hacer el movimiento adecuado, o sea, usar las palancas que tenemos del brazo, el peso natural y todo, para acompañar hasta el final el martillo que da la cuerda. Sí, Una diferencia. una mezcla entre Es como si da un sensibilidad, ¿no? portazo o acompaña la puerta. ¿Vale? Una mezcla entre sensibilidad e interpretación, ¿no? Es decir, ahí el sonido del Sí, piano es como cualquier instrumento, ¿no? Cualquier instrumento tiene un sí, sonido, pero claro, cada sí, sonido, claro. Lo que cada pasa es que el persona... piano es el instrumento más artificial que hay. Eso es el gran problema. Tú cuando tocas tu bajo, tiene el contacto con el instrumento, tiene el contacto con la cuerda, le das Ujú, tú a la cuerda, tiene ese privilegio. Y en el piano, no, nosotros tocamos una tecla que mueve 100.000 cosas que luego le da un martillo que le da la cuerda, o sea, tenemos mucha más distancia. ujú. El piano es muy artificial. ¿Eh? Sí, pero aún así tienes que llegar a esa conexión, ¿no? Con el piano. Exactamente, pero sacarle esa conexión cuesta más que otro instrumento. Sí. Por eso Horowitz, el gran pianista, decía, el piano es el más fácil para empezar porque ya tiene el sonido hecho, no tiene que afinar, no tiene que sacarle, pero es el más difícil Para interpretar, ¿no? para interpretar, sí, para ser buen músico. Yo creo que ser buen músico al piano cuesta más que otro instrumento. Ujú. Cuesta Sí, más. yo como espectadora, ¿verdad? Yo a un artista, a un músico siempre le pido que me transmita. Podría ser más perfecto, menos imperfecto, pero si no me transmite, Eso, transmitir al piano es mucho más difícil. Te hago un ejemplo básico, ¿no? Tú piensas el Ave María de Schubert, ¿no? Tocada sí, con el violín, cantada por un soprano, y luego la toco con el piano. ¿Sabes? Te queda un poco... corta, El piano se te tiene queda corta. una grandísima desventaja, ¿no? Que el sonido cae, el sonido decae. No podemos hacer un sostenuto en el piano, ¿no? Sostenido en el sentido, hacer un crescendo en la misma nota. El sonido decae, entonces, claro, tenemos un déficit, una deficiencia importante a nivel expresivo que tenemos que... Sí, que tenéis que sustituirlo por otras cosas, ¿no? Por eso yo te digo, yo soy pianista, pero no me gusta el piano. Pues sí me gusta la música. Y entonces es ¿Te una gusta lucha contra el escucharte, no? instrumento. Entonces se lucha contra la deficiencia del instrumento, sacando un buen sonido y haciendo trampas. Sí, claro, intentando sacarle el máximo partido, ¿no? Exactamente, A sí, lo sí, que sí, tienes porque entre manos, ¿no? el legato del piano es una trampa, realmente. O sea, el legato que tú darías naturalmente, sol, fa, mi, re, do, con la voz, con el violín, en el piano tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que hacerlo graduando bien cada... Si yo Sí, hago el legato, pero hago todo igual, no es legato, doy una sensación de cuatro palos ahí, cuatro cuatro notas y cosas seguidas. verticales, exactamente. Entonces hay que pensar mucho. Oye, ¿cuál ha sido como músico, ¿no? Sí, El mejor momento de tu vida? el mejor momento de mi vida. Bueno, tocar, por ejemplo, tocar el segundo de Brahms en un festival con una orquesta en Italia, que me pasó, porque el segundo de Brahms es un concierto para piano y orquesta que no es tan solístico, es como una sinfonía con el piano, entonces tú estás dentro de algo más grande, ¿no? No es Ujú. que tú eres el solista y tiene que lucir, ¿no? Estás como todo yo que sé, en una entidad compleja y estás ahí con la orquesta intercambiando belleza y eso es Eres como... parte de un todo, ¿no? Eres parte de un todo, sí, ahí me sentí, sí, sí. Sí, Luego además que también, verán, rompe con el romanticismo, ¿no? Es un poquito ya más particular, ¿no?
Brahms, sí, Brahms es un romántico que tiende al clásico, que toma en consideración seriamente toda la tradición anterior, la de Beethoven, pero la de Bach también. Y claro, claro, no es sí, sí, que sus obras son de las más perfectas que hay a nivel instrumental, ¿sabes? Son de es La uno de tocó esos también en compositores, el Maestranza, ¿no? uno de esos compositores que si quita una nota ya no es tan perfecto. Claro, Nos puede quitar mucha nota y suena bien, ¿sabes? En sí, Brahms no, sí. ahí tiene esa idea de perfección, ¿no? Ni una nota más ni una menos. Y claro, Sí, sí. compositor muy ascético, sí. Ha sido también acompañante de cantantes líricos. Yo vi un recital con la soprano Susana Casas sobre mujeres compositoras, que ahora se ha retomado en el proyecto Rajando el Silencio. Sí, Y también llegaste a organizar una masterclass con Carlos Colombara, ¿no? sí. ¿Cómo fue la experiencia? No, bueno, las experiencias muy bien, sí, yo como dice, yo hago de todo. Eso es Ya, ya. mi virtud y mi problema también. Y entonces me gusta ser tanto como solista de una orquesta sinfónica, tocar recital de piano solo, y luego me encanta tocar música de cámara y me encanta tocar con cantantes buenos y aprender, porque yo creo que del canto de los cantantes se aprende muchísimo. Sobre todo tenemos siempre la voz humana, que es el instrumento más bello y más natural que hay, porque también el fraseo se crea naturalmente en la voz humana y se puede aprender de ellos y del trabajo con ellos muchísimo, también ayudándolo a trabajar. Algo que ellos siempre necesitan un pianista que le saques detalles, ¿no? De la partitura, de la pronunciación, de muchas cosas. Y claro, el masterclass con Colombara fue magnífico porque, claro, tienes ahí un cantante que es un bajo de referencia mundial y te cuenta un montón de historia y un montón de, y de su visión del mundo, ¿no? Del mundo, cuando alguien pisa los escenarios 30 años con los mejores directores, que acumula un conocimiento increíble. Y además acompañarlo luego al concierto ha sido magnífico, Sí, ¿no? un detalle que cantara con los alumnos, ese recital que Sí, hubo muy poca sí, no, gente, una muy pena que no se generoso. entera de eso y Sí, además bueno, por 5 euros. porque fue improvisado, pero bueno, eso fue también una ayuda importante que nos dieron la Sala Turina. Fue en el 2019. Sí, sí, Paloma, yo nos recuerdo. quedan 5 minutitos de Pero entrevista. tú estabas, y sí, vale, vamos. Nos quedan cinco Sí, minutos de sí. entrevista y sí, porque la radio pasa estas cosas, que uno se pegaría todo el día hablando, pero tenemos un tiempo. Bueno, ¿Cuáles son los proyectos nuevos que tienes por delante? Los proyectos nuevos son, bueno, hay este recital de piano solo, luego tenemos conciertos en Italia, yo y mi mujer es violinista y la Ujú. entrevistasteis hace Hace un par de poco, semanas, me parece. sí. sí, la entrevistamos. Y- Sí, sí, La sí, tenemos un entrevistamos concierto el año que viene porque en la sala Turina de Sevilla y luego varias cosas que por escaramanza, ¿cómo se dice? ¿No? No me sale el término, que lo digo para eso, para prudencia, Ujú. decimos. Sí, pero proyectos sí hay siempre muchos, sí, sí. Y luego el otro que no me acuerdo. Que tiene que... Sí, bueno, un proyecto sí, del violín en la Casa Viardot, la casa no sé si conocéis, bueno, Paloma lo conoce bien, pero el sí, de Pauline Viardot, un personaje muy influyente en la historia de la música del siglo XIX, era hija de un sevillano, de un gran tenor, Manuel García, y toda esta familia fue una familia de músicos y el hijo de Pauline Viardot fue un violinista importante, Paul Viardot, y hay mucha música para violín y piano suya, de Pauline Viardot y de toda esta gente, siempre con esta conexión sevillana desde el padre, ¿no? De Manuel García, que fue el tenor predilecto de Rossini. O sea, ahí hay un enredo de relaciones sí inmensa, que ¿no? ahora es el Instituto Europeo de la Música quien hace la Casa Viardot, de Viardot, ¿no? Sí, sí, bueno, en Francia sí, en Francia la celebran, es un personaje importante y se recuerda. El año pasado fue
centenario de la muerte, Sí, el supongo, sí. bicentenario. Sí, sí, no, o el centenario, ¿no? No lo sé. Bicentenario, 200 años Vale, de 200 su años, sí, nacimiento. sí, 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 y se hicieron muchísimas cosas, y con razón. Pero bueno, dado que hay esta conexión con Sevilla, yo creo que hay que seguir haciéndolo. Tomaso, También en la ciudad. ¿cómo te encuentras en Sevilla? Es decir, Ah, ¿qué qué parte de pregunta. un italiano disfruta en Sevilla? No, bueno, Sevilla es una ciudad extraordinariamente bella, en donde se vive muy bien, hay una calidad de la vida, de verdad que todos los días agradezco estar aquí. Ujú. Y nada, se encuentra, ¿cómo me encuentro? Me encuentro bien. Tengo actividad, tengo siempre, me gusta así relacionarme con la ciudad. He hecho muchas cosas aquí, naturalmente. Eh, Se me ha permitido hacer muchas cosas. Y también, sí, yo vivo aquí porque me encantó, ¿no? Y llegué aquí toqué un recital aquí en el 2006 Ujú. y a la época vivía en Estados Unidos con perspectiva de quedarme ahí. Pero luego vi toda mi vida y digo, voy a acabar aquí en Estados Unidos con todo, no acababa de gustarme. Y Ujú. digo, vuelvo a Europa, pero si vuelvo a Europa no vuelvo a Italia, ¿no? Que eso me parecía muy caótico. Ujú. Volver a Italia es un poco estresante y donde me acuerdo que estuve siempre muy bien era en España, ¿no? Bien. Y luego además conocí a Sevilla cuando conocí a la ciudad, digo, esto es un paraíso. Este es mi sitio. Este es mi sitio, ¿no? Sí, entonces nada, me volví aquí, nada, veo que puedo ayudar. Bien. Sí, sí, puedo ayudar. Oye, pues nos encanta que hayas encontrado aquí en Sevilla tu hogar y que disfrutes de la ciudad y de Y, todo lo que aporta, ¿no? Que por supuesto, esta es sí, una si la gran... ciudad aporta y yo quiero aportar a la ciudad, por Ujú. Sí. supuesto, porque veo que se pueden hacer muchas cosas. Yo hace tiempo lo dije claro también en una entrevista, esta ciudad puede, a nivel musical, puede crecer muchísimo, porque es una ciudad, y lo sabemos, donde hay ya 180 óperas ambientadas en Sevilla, entonces si se hiciera un festival de óperas, Bueno, eh, estamos llegando al final de la sí, entrevista, llevamos ya casi Muy interesante. 40 Sí, minutos y la verdad es que contigo, Tomaso, se pasa el tiempo corriendo, porque hablar de sí, con música vosotros. contigo es todo un lujo y ya te digo, nos y podríamos pegar también, horas y horas hablando. bueno, pues también animo a que vayan el 29 de junio a los Reales Alcázares, Sí, sí. porque una música, aunque sea poco conocida, pues muy interesante y siempre Claro, es cálida. De la mano del maestro Tommaso Cogato es cálida. gracias. Pues muchas gracias, Tomaso, Muchas por haber gracias. compartido este ratito en el vuelo del pingüino. Dale Muchísimas gracias. un gran abrazo a tu mujer, que tuvimos una entrevista estupenda con ella, nos cayó divina. La escuché con gusto. Sí, 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 sí. sí, y nada, que disfrutes mucho en este próximo concierto en el Real Alcázar, que el sitio es estupendo. Vale, gracias, muchas gracias. A ti. Gracias a vosotros. Bueno, Gracias, Paloma, besito. bueno, besitos, gracias Vale, a llegamos entonces. todos Vale, por esta maravillosa entrevista. vale, vale, gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, terminamos, ¿no?